Bienvenidos a Relatos Extraños. En un Halloween, celebrando mi cumpleaños, ya que yo cumplo el 31, llegué de madrugada y no había nadie en casa, pero yo no sabía. En eso vi una nota que decía: Feliz cumpleaños. Al principio pensé que era de mi mamá, pero recordé que habían salido desde un día antes. En eso escuché un ruido arriba de mi casa y subí a ver qué era, pero no había nadie. Noté que se encontraba rota mi lámpara de mesa y en ese momento me quedé inmóvil al verlo y sentí de pronto que me respiraban en el cuello y me decía una voz muy bajita de mujer: felicidades, después de tanto tiempo enterrada, no se me olvida tu nacimiento. En eso me di la vuelta para ver si me estaban jugando una broma y no vi a nadie. Bajé lo más rápido que pude las escaleras y me miré en el espejo y vi a una mujer detrás de mí. Volteé, pero no había nadie y volví a mirar al espejo y ahí estaba. Estaba en el espejo y en el espejo estaba escrito con sangre: Happy birthday, mi niña. No lo olvidé. Salí corriendo de mi casa y no volví hasta después de una hora llorando del miedo por no querer regresar a mi casa. Tuve que entrar y todo iba normal. Cuando en eso me llamó mi hermana y me dijo: ¡Felicidades! ¿Recuerdas cuando mi prima olvidaba tu cumpleaños? Y luego en su lecho de muerte dijo que jamás lo iba a volver a olvidar. En ese instante solté el teléfono y caí en llanto, pensando que aquella mujer era mi prima. Un momento después volví a escuchar esa voz y me dijo: no llores, recuerda, es tu cumpleaños, princesa. No cuento esto a nadie, por miedo a que me tomen a loca, yo lo sé. Pero desde ese día, año con año, ese espectro me visita cada 31 de octubre, que es el día de mi cumpleaños. Hace un año me habían invitado a una fiesta de Halloween unos amigos. La verdad, pasé un buen rato con ellos. Ya después de un rato, la fiesta se me empezó a hacer un poco aburrida. Así es que decidí salir al patio de atrás. Y mientras estaba descansando un rato a la orilla de una alberca, vi a un chico al fondo, demasiado pálido. Pensé que también era un invitado, pero todo el rato que duré afuera se me quedaba viendo. Eso me empezó a dar una sensación de frío, así es que lo dejé de mirar. En eso salió uno de mis amigos para ver qué era lo que yo estaba haciendo. Y cuando volteé, el chico había desaparecido. Hace un año
Estuve en mi trabajo para la noche de Halloween, pues hacían una fiesta en la discoteca. Yo soy cocinero y juro que ese día fue el peor. Los trastes caían y en el cuarto de refrigeración vi que alguien me observaba desde lo más frío del congelador. Y le pregunté a mi jefa si alguien estaba ahí, pero me mostró el enorme candado puesto. Así es que no le comenté nada. Después, cuando ya casi me iba a la 1 de la mañana, juro que alguien se asomó por la mirilla, pero cuando yo noté su presencia se agachó. No tuve valor de asomarme y salí olvidando mi suéter. A la mañana siguiente mi suéter apestaba a incienso. Noté que estaba algo rasgado, así es que vine y se lo conté a mi jefa. Y ella me dijo que quemara mi suéter, mas nunca me dijo por qué. Yo le pregunté, pero ella solo se quedó en silencio y me dijo que lo hiciera. Fue muy aterrador y desde ese día juré no ir a trabajar en Halloween. Esto me pasó cuando tenía 10 años. Era noche de Halloween y estábamos por ir a otro barrio a pedir dulces. Yo iba con un grupo de 4 amigas y 2 chicos. Nosotras íbamos vestidas de brujas, me acuerdo muy bien, y ellos se habían vestido como vampiros. Mientras caminábamos, teníamos que cruzar un puente, y cuando llegamos abajo de ese puente, estábamos bromeando, diciendo cualquier tontería que se nos viniera a la cabeza. De repente, uno de los chicos se chocó con un hombre extraño que iba cubierto de negro con capucha y llevaba una especie de guadaña en un brazo bastante real. Parecía muy afilada. Cuando mi amigo se disculpó con ese hombre, él alzó la mirada y sus ojos parecían blancos y con una sonrisa que parecía que apenas tenía piel en la mandíbula, de color pálido. Casi parecía un muerto caminando entre los vivos. Se nos quedó mirando y se acercó mucho a mi amiga. Cuando se fue, ella se quedó petrificada. Parecía que hubiera visto un fantasma. Cuando quise preguntarle, se puso a llorar. Poco después llegamos a mi casa y ella de un tirón me arrastró hasta adentro de mi cuarto y me dijo: el diablo se come el alma de las brujas pequeñas. Meses después, ella se mudó y no he vuelto a saber nada de ella. Y desde entonces cada Halloween nunca salimos del barrio por miedo a volver a encontrarnos a aquel hombre extraño. Escuchen bien esto que les voy a relatar, que me dejó marcado mucho tiempo. Cuando yo tenía unos 5 años, mi hermana y yo fuimos llamados por una señora muy anciana en la noche de Halloween. Ella era muy buena persona, siempre nos daba dulces y dinero. Y en varias ocasiones la habíamos ayudado en tareas simples como, por ejemplo, el regar sus plantas o arreglar su jardín. En esa ocasión, nos pidió que entráramos a su casa para levantar unos platos rotos. Pero cuando mi hermana y yo entramos y caminamos, nos dimos cuenta que su casa estaba muy oscura por dentro, pero con las luces que entraban por una ventana,
yo logré ver una sombra al fondo, en lo alto de la escalera. La señora me dijo: no te preocupes, es mi mamá. En ese momento no lo pensé 2 veces y salí corriendo. ¿Saben por qué? Porque su madre había muerto hace más de 35 años. Un día de Halloween, volviendo de la casa de una amiga, tenía que pasar por una calle que solo estaba iluminada por 3 postes de luz. Uno al comienzo de la calle, otro en medio y otro al final. Cuando estaba por llegar al poste de luz que estaba en medio de la calle, este se apagó. Yo no le di importancia, pero luego sentí un escalofrío. Me di la vuelta y pude ver, con la poca iluminación que había, una figura negra. Parecía una sombra, pero al verla mejor me di cuenta que era un hombre de más o menos 2 metros de alto, con sombrero y un bastón en su mano derecha. Estaba bajo el poste de luz. De un momento a otro pensé que había levantado su cara, y ahí fue cuando pude ver sus ojos rojos que me miraban. Yo salí corriendo. Por suerte, él no me siguió. Cuando somos niños, tenemos un instinto muy marcado de supervivencia que conforme vamos creciendo, los adultos lo van perdiendo. Y les digo esto por la vivencia que tuve una noche de Halloween. Yo vivía en un fraccionamiento grande y normalmente cuando era Halloween, la mayoría de mis amiguitos, que eran casi todos de mi edad, nos poníamos de acuerdo para disfrazarnos y salir a pedir dulces a las casas. Era muy agradable porque pues era un lugar seguro. Podíamos caminar tranquilamente por las calles hasta altas horas de la noche. Así es que yo me acuerdo que daba una ronda juntando dulces. Llegaba a mi casa, los dejaba y me salía con otro botecito a pedir más dulces. Recuerdo que en la tercera ronda había tomado un bote más grande. Mis amiguitos me estaban esperando afuera. Eran ya casi las 12 de la noche, pero muchas casas seguían prendidas y seguían dando dulces a los niños. Incluso organizaban una kermés en un parque que habían hecho en medio de todas las casas. Estábamos recorriendo y había una casa que la habían puesto en venta desde hacía tiempo, pero notamos que ya no tenía el letrero y había una pequeña luz. Esa casa quedaba en la calle que quedaba hasta el fondo del fraccionamiento y era la única casa que se había construido ahí. Recuerdo que iba caminando con mis amigos y notamos esa pequeña luz. Así es que supimos que de seguro ya la habían vendido y la estaban habitando. Cuando de pronto vimos que abrían la puerta. Tenía una puerta bastante grande y había una señora bastante viejita que nos hablaba con la mano para que nos acercáramos. Tenía como una especie de canasta. Mis amigos se quedaron viendo y se animaron a ir más rápido para ir a tomar los dulces, pero algo en mí me decía que no debíamos acercarnos. No les puedo explicar qué. Simplemente era una sensación de miedo que comenzó a darme. Así es que de inmediato tomé el brazo de mi amigo que estaba más cerca y les dije: no vayan, no vayan.
Mis otros amigos que se estaban adelantando se detuvieron y voltearon a verme y me dijeron: ¿qué te pasa? Vamos por los dulces. No vayan, les volví a decir. En eso volteamos y ya no vimos la luz, ni tampoco vimos a la señora que estaba parada. La casa estaba en completa oscuridad. De inmediato salimos corriendo. No les puedo decir qué era, porque sé perfectamente que no fue cosa de nuestra imaginación. No sabemos si había sido un espíritu o algo maligno que habitaba ahí. No quisimos platicárselo a nadie porque sabíamos que no nos iban a creer. Fue una experiencia aterradora para un niño. Era noche de Halloween y mi familia y yo habíamos llegado muy tarde a la casa porque habíamos llevado a mi hermanita y a mi hermano a pedir dulces. Pero yo también quería pedir y lo hice, aunque creía que eso era solo para niños. Llegamos muy cansados, directo a dormir, todos juntos en la cama de mis padres. Yo no podía dormir cuando de pronto escuché 3 golpes fuertes en la puerta de mi casa. Los golpes parecían que los habían hecho con la mano abierta, se escucharon muy fuertes. En eso mi mamá me dijo: ¿escuchaste eso o fue mi imaginación? Yo le dije que sí lo había escuchado, pero mi mamá dijo que era imposible porque teníamos un barandal muy alto con un portón eléctrico y la puerta estaba adentro de la cochera. Si alguien hubiera brincado el barandal, se hubiera escuchado el sonido claramente. Yo le dije a mi mamá que si le hablaba a mi papá, pero mi mamá me dijo que no, que lo dejáramos dormir. Así es que acompañé a mi mamá abajo para fijarnos y nos asomamos por la ventana, pero no vimos a nadie. Cuando estábamos a punto de abrir la puerta, mi papá apareció atrás de nosotros y nos dijo: no abran. No le preguntamos por qué nos había dicho eso, pero le hicimos caso. Al día siguiente nos dijo que era un espíritu, que si hubiéramos abierto, se hubiera posesionado de la casa y de nosotros. Una vez, cuando yo tenía 10 años, fui a pedir calaverita con mis amigos. Y entonces uno de mis amigos nos dijo que si nos atrevíamos a ir a las vías para poner velas en un canal. Y las vías estaban conectadas con el canal, ya que en mi zona decían que unos niños habían fallecido ahí. Y como era Día de Muertos, pues aceptamos ir y nos fuimos a comprar las velas. Las vías estaban un poco retiradas, pero la verdad no nos importaba ya que teníamos nuestras bicicletas. Cuando llegamos, prendimos las velas con el encendedor. No había nada de aire. Cuando encendimos las velas, vimos unos ojos rojos abajo de la alcantarilla y un viento fuerte apagó las velas. Nos quedamos paralizados hasta que uno de mis amigos reaccionó y nosotros también,
y tomamos de inmediato unas bicicletas y nos fuimos de ahí. Al día siguiente regresamos a ver, pero no había ni una alcantarilla, ni tampoco ningunos ojos rojos que pudieran asomarse por ahí. Acordamos no decir nada más de esto, porque sabíamos que no nos iban a creer. Recuerdo que hace 2 años estaba fuera de mi casa con mi mejor amiga, ya que acabábamos de llegar de una fiesta más o menos como a las 3 de la mañana. Era la noche del 31, era Halloween, y subí a mi cuarto ya para prepararme para la siesta junto con mi amiga. Usualmente en mi cuarto dormimos mis papás y yo, ellos en una cama y yo en la otra. Pero como yo había invitado a mi amiga, ellos decidieron dormir en el cuarto de abajo y mi amiga Liz y yo en el de arriba. Liz y yo subimos las escaleras para dirigirnos a mi cuarto. Al lado de las escaleras que suben hacia mi cuarto hay un pozo y está el patio trasero. Estaba todo completamente oscuro y sentimos escalofríos, ya que en mi casa también hay muchos árboles grandes y se empezaron a mover, causando un aire escalofriante. Cuando por fin subimos a mi cuarto, entramos y rápidamente encendí la luz, porque la verdad nos daba bastante miedo estar completamente oscuras. En eso nos apagaron la luz. Mi amiga y yo nos quedamos petrificadas. Ella me dijo, asómate a ver qué fue. Pero la verdad yo estaba pasmada de miedo y le dije que no. Le dije que fuera ella, pero igual se rehusó. Al cabo de unos 15 segundos después de lo que había ocurrido, yo me armé de valor y abrí la puerta y encendí la luz de nuevo. Me asomé y vi una silueta como de una mujer pasando por mi patio. Al parecer tenía vestiduras entre blancas y grises y escuché como si fuera dando un quejido grave. Me metí rápido otra vez al cuarto y lo cerré. Las dos unidas hicimos oración y nos acostamos. Al parecer pudimos dormir tranquilas después de orar. Pero ya en la mañana, Liz amaneció en la cama de al lado y yo estaba sola en la otra cama y le dije, ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué te fuiste a la otra cama? Y Liz me respondió, yo no te dejé sola. Es raro que haya amanecido aquí. Si hasta te abracé anoche mientras dormíamos para que ninguna de las dos tuviera miedo. Yo le conté a mi mamá y me dijo que a lo mejor la cosa que vi anoche la arrastró hacia la otra cama intentando robar su alma. Pero como Liz usaba una cadenita de la Virgen María y un rosario con una cruz grande, a lo mejor por eso no se la pudo llevar. Pero le pregunté a mi mamá que si ella estaba protegida con artículos religiosos y yo no, ¿por qué a mí no me había querido llevar? Pero mi mamá ya no me respondió nada.